Esta serie, la llamada, este tema se llama No cuelgues la llamada. ¿A cuántos lo llaman y cuelgan las llamadas? Depende, ¿no? Depende de quién nos llame. Pues yo te estoy hablando del llamado de Dios. Yo quiero decirte que la voz de Dios es la llamada, la voz de Dios en acción es la llamada para tu vida. Y aprender a identificar la llamada y a ponerla en alto va a ser lo mejor que te puede pasar. Juan 15:16 dice la palabra del Señor así: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice el Señor, y los comisioné para que vayan y den fruto, y fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjense lo bueno que es responder la llamada de Dios. Dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, sino que Él nos escoge a nosotros. ¿Para qué? La llamada del Padre tiene que ver con frutos. Dios no te llama porque te llama, Dios te llama porque hay un propósito, hay un porqué. Y dice la Escritura, para que vayan y den frutos. Dios espera que nosotros seamos árboles plantados en la tierra para dar frutos de su reino. Frutos que sanen la tierra. Frutos que enciendan la luz de toda la confusión que existe. Hay una confusión muy grande hoy. Hay una confusión impresionante en este mundo. Y los únicos que tienen los frutos que encienden la luz y cancelan toda oscuridad eres tú y soy yo. Recordemos el domingo pasado que Él nos dio las llaves del reino y nos dio las potestades sobre el Hades. Los únicos que tenemos autoridad sobre esas cosas es la iglesia. Con la iglesia, contigo y conmigo es con el que el Señor cuenta. Hay una demanda por la verdad de Dios, revelada a través del Cordero de Dios. El mundo necesita escuchar la verdad de Dios. Porque se han inventado tantas cosas que hasta los inventores están confundidos. Y todo lo que estamos aquí, y todo lo que me están escuchando por allá, les tengo una noticia. Tú has sido llamado por Dios. Tú no estás aquí por casualidad, porque Juan Pérez, vino acá, sino porque Juan Pérez, Dios le llamó en el Espíritu y dijo: Juan Pérez, ven. Él nos escogió, dice la Escritura. Así que lo mejor que podemos hacer es atender la llamada de Él en nuestras vidas. Si quieres una vida con propósito, si quieres una vida con sentido, la mejor manera de obtener eso es atender la llamada de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque cuando te llama, se compromete contigo. Número dos, al que Dios llama, Él capacita. Número tres, cuando Dios te llama, Dios te protege. Número cuatro, cuando Dios te llama, Dios te bendice. Y número 5, cuando Dios te llama, Dios te imparte vida. Dios necesita que en la tierra existan personas con la capacidad de ejecutar su voluntad y su propósito. Y déjame decirte una cosa, es un privilegio ser llamado por Dios. Es un privilegio estar en este lugar. Es un privilegio estar en los planes de Dios. Es un privilegio que Dios piense en ti. Entre muchas gentes, pues Dios piensa en ti. Es un privilegio poder escuchar y atender la llamada de Dios y decirle: Señor, he aquí estoy, ¿para qué me quieres? El mayor estatus que podemos tener es ser llamados por Dios. Porque todo estatus en el planeta Tierra tiene límites y se acaba, pero el llamado de Dios no tiene límites. El llamado de Dios no tiene límites. El mayor estatus que podamos tener es ser llamados por Dios.
Ahora, pero es fácil. Es fácil olvidarse del llamado de Dios. Y como prueba están muchas historias en la Escritura de personas que olvidaron el llamado de Dios. Que se olvidaron que Dios lo había llamado un día. Hechos 3:15 dice la Escritura: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es la voz de Dios que te está, hoy la voz de Dios te está llamando. Escucha la llamada, escucha el ringtone de Dios. Israel fue llamado por Dios al salir de Egipto. Le dio un comando al pueblo para que salieran de la esclavitud. Pero el gran problema fue que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Muchos en Egipto no dejaron Israel. Muchos de Israel no dejaron Egipto. No se les salía. Y cuando no se te sale Egipto de adentro, estorba la llamada de Dios, hace interferencia a la llamada de Dios, porque Dios quiere que tú olvides Egipto. Y cuando uno no atiende la llamada de Dios, el corazón dice que tiende a endurecerse. Dice la Escritura, la que leímos ahorita: si oyeres la voz de tu Dios, no endurezcas tu corazón, porque al no escuchar o al no querer escuchar la voz de Dios, el corazón se pone duro, se endurece. Un corazón que se endurece es un corazón que pierde la capacidad de ser sensible. Un corazón que se endurece, le es fácil seguir lo que es falso. Un corazón endurecido le es fácil mantenerse en ignorancia. Un corazón que se endurece será objeto de las manos de manipuladores y engañadores. Solo corazones sensibles a la voz del Creador serán verdaderamente libres. El desierto era para que fueran transformados, dejaran Egipto atrás. Pero una generación tuvo que morir en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, porque Egipto nunca se le fue de sus mentes. Hay personas hoy en día que se aferran tanto hasta comprometer sus propias vidas con una creencia que creyeron y es falsa. Se aferran y se aferran y se aferran, y Dios los llama y Dios los llama, y endurecen el corazón al llamado de Dios. Y automáticamente que endureces el corazón allá, eres entregado a lo falso. Se aferran a aquello que no van a producir frutos buenos. Se aferran a aquello que no va para ningún lado, pero están aferrados ahí. La generación que salió de Egipto, la mayoría murió en el desierto sin conocer la tierra prometida. Se aferraron tanto a sus maneras de ser que no se dejaron transformar. Se negaron a escuchar la voz de Dios. Pero hoy pasa lo mismo. No te mueras en el desierto. Dile al hermano que tiene al lado: no te mueras en el desierto. No te vayas a morir en el desierto. No cuelgues la llamada del Señor, no la cuelgues. Hay personas que han dejado de ser parte del cuerpo de Jesús porque colgaron la llamada. Pero aún no se han dado cuenta. Comenzaron por un día y es un proceso sutil que se convirtieron en hijos pródigos dentro de la iglesia hasta que se convirtieron en hijos reales pródigos. Y todo comenzó porque dentro de la iglesia colgaron la llamada. Dentro de la iglesia dejaron de atender a Dios.
Dejaron de atender la llamada. Dios no te llamó aquí para que tú estés sentado en una silla solamente. Dios te llamó aquí porque te quiere empujar. Dios te quiere capacitar. Dios te quiere en movimiento. Porque el músculo del cuerpo que no se usa se atrofia. Y Dios no te quiere atrofiado. Dios te quiere en movimiento. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque hay hijos pródigos dentro de la iglesia que después se van de la iglesia. Porque la muerte espiritual no duele. Es muy peligrosa, pero no duele. Es como ese tipo de tumor que es bien maligno, pero no tiene síntomas. No duele, pero te mata. No cuelgue la llamada. Cuando la generación iba a poseer la tierra, Dios le advierte, no me dejen a mí. Años más tarde, tiene Dios que enviar al profeta Jeremías para decir esta palabra que les he dicho muchas veces acá. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El problema es el olvido. El problema es que tenemos amnesia espiritual. Se nos comienzan a olvidar lo que Dios hace en nuestras vidas. De donde Dios nos sacó. Se nos comienza a olvidar. La tendencia, el olvido. Las personas se les olvida lo fundamental. Muchas veces las personas están tan estresados en los afanes de este mundo que se les olvida lo principal. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Olvidaron el llamado de Dios. Entonces muchos se enfocaron en sus propias vidas y se les olvidó que Dios los sacó. Los sacó y los hizo libres para ser una nación que le adorara. Para ser una nación que le sirviera y para Él manifestarse a través de ellos. Egipto no te deja poseer la tierra. Abre bien los oídos espirituales. Egipto no te deja poseer la tierra. Escucha bien, Egipto no te dejará poseer la tierra. Tienes que olvidar Egipto. Egipto cautiva tus pensamientos. Egipto te invita a que compitas en la carrera de la vanidad. Porque Egipto promueve la necesidad de tú ser reconocido, la necesidad de protagonizar, mientras que tu vida espiritual se muere y tú no te das cuenta. Dice la palabra, me dejaron a mí fuente de vida y en su olvido comenzaron a cavar cisternas buscando otras fuentes de agua, pero el resultado fue que cada vez que cavaban una cisterna en el agua se les escapaba más y más porque esas cisternas no retenían el agua. Lo que pretendamos edificar sin que Dios sea el centro, el edificio va a estar en peligro todo el tiempo. No hay momento fijo para que haya un derrumbe en lo que has tratado de edificar sin que Dios sea el centro. Como dice ese salmo, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso no cuelgues la llamada. Dios te llama. Atiende la llamada. Nos conviene 100%, 200% nos conviene. Número uno, porque como te decía, cuando Dios te llama se compromete contigo. Está en el paquete de la llamada el compromiso de Dios contigo. Dios se compromete en fidelidad extrema. Dios va a ser fiel contigo exageradamente. Hay ejemplos que trascienden en la historia. Este ejemplo de
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia. Antes era Egipto, ahora es Babilonia. A pesar de que Daniel estaba en Babilonia, Daniel no vivía en Babilonia. Su mente estaba en él. Daniel nunca colgó la llamada de Dios en su vida. Daniel experimentó la fidelidad de Dios a grandes escalas. Daniel interpretó los sueños proféticos. Y no le importó su cautividad. Daniel entendía que era parte de un propósito. Se propuso no contaminarse, porque como siempre les trato de enseñar, predeterminarse nos ayuda. Cuando tú te predeterminas, eso fue lo que hizo Daniel, se propuso, se predeterminó, no me voy a contaminar con Babilonia, porque sé que Babilonia tiene fin. El imperio babilónico tuvo fin. Vino después los persas y dominaron a Babilonia, pero sin embargo, ¿quién trascendió? Daniel. De Nabucodonosor al rey Darío. Y entonces ese Nabucodonosor que conquistó, después puso a Daniel, después vino Darío y puso a Daniel en preeminencia. Y Darío fue el instrumento que Dios usó para ayudar a Israel a regresar de la cautividad. Porque los propósitos de Dios son más altos, no lo podemos entender. Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia no entendía nada, pero se mantuvo en la llamada. Es cuando tienes una emergencia y te llama al 911 y llamas al 911 y el 911 dice no me cuelgues, porque voy a estar asistiéndote hasta que te saque del problema. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, Dios mandó ángeles del cielo que cerraran la boca a los leones. Cuando tú estás en la llamada con Dios, no hay león que se levante contra ti. Porque en la llamada de Dios está el propósito. Y el propósito es más alto que tu propia vida. No sé si tú me entiendes. El propósito que Dios tiene para ti es más alto que tu propia vida. Porque el propósito que Dios tiene para ti trasciende a una eternidad. Número 2, cuando Dios te llama, te capacita. El llamado de Dios nos da recursos, nos capacita, nos da sabiduría, nos da discernimiento. Dios llama a un grupo de hombres pescadores, pescaban. Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron Simón y Andrés? Le siguieron. Atendieron su llamada. Estos discípulos no eran maestros de la ley. Estos discípulos no eran escribas, ni fariseos, ni líderes religiosos. Lo único que esta gente eran expertos en la pesca. Sabían cómo pescar. Y eso es suficiente. Y Jesús los llama y les da capacidades ahora superiores de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. ¿Y qué pasó? Comenzó a manifestarse la naturaleza de su reino en ellos. Entonces ahora estos que antes hablaban, ahora ellos hablan y la gente lloran. Estos que eran simples pescadores ahora le ponen la mano a los enfermos y se sanan. Ahora esto que aquello, cuando aquellos lo tenían en poco, ahora llegan a las ciudades y alborotan las ciudades. Porque vienen los endemoniados y son libres.
Se están manifestando los frutos del reino. Porque cuando Dios te llama, te capacita. Pero tú sabes qué, necesitamos pasar del estado de creyentes y simpatizantes. Porque ahí había gente que eran simpatizantes de Jesús, pero jamás fueron sus discípulos. Había gente que eran creyentes, sí creían en Jesús, pero jamás fueron sus discípulos. Dentro de la iglesia hay gente que son creyentes, que son simpatizantes, pero no han pasado a ser discípulos del Señor. La diferencia es que el discípulo se compromete con el maestro. El discípulo va a hacer historia con el maestro. El discípulo sigue escribiendo el libro de los hechos. El discípulo protagoniza cosas con el maestro. Mientras que el creyente y el simpatizante sigue siendo un simple observador. Entendemos la diferencia. El discípulo va a hacer historia. El creyente es un espectador. El simpatizante es alguien que va a verlo, las cosas pasar. El discípulo hace que las cosas pasen. Número 2. Número 3. Dios al que llama protege. Dice el Señor, cuando pase, Isaías 43, 2, 5, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos dice que no vamos a pasar por las aguas. Todo el mundo pasa por las aguas, creyentes y no creyentes, ¿ok? Todo el mundo pasa por los ríos, todo el mundo pasa por el fuego. Pero cuando tú estás en la llamada, ni el fuego, ni la llama, ni el río, ni la tempestad te van a hacer daño. Esto le pasó a otros muchachos también que estaban en el Team Daniel. Los tiraron al fuego, al foso, al horno de fuego. Lo calentaron 3 veces más. Y el fuego, la llama no ardió en ellos. Porque el propósito está por encima de la vida. No sé si me entiendes. Cuando estás en el propósito de Dios, aún la muerte tiene que retroceder. No te puede tocar la muerte. El rey David, Dios lo libró de elementos o de cosas que lo podían matar. Porque había un propósito en su vida. El rey David fue librado del león. Dios, que David mató al león, no puede, humanamente no se puede. Dios a través de David mata al león. Dios a través de David mata al oso. Porque había un propósito más grande en David. Y después David se enfrenta al gigante y mata al gigante. Porque Dios necesitaba que David fuera rey. Porque el corazón de David es el que él escogió para que fuera rey. Lo llamó para que fuera un rey. Si estás en el llamado de Dios, hay una orden constante sobre tus enemigos. No lo puedes tocar. Hay un comando de Dios que le dice al enemigo, no lo puedes tocar. El enemigo quiere tocar y quiere desbaratarte, pero Dios le dice, no lo puedes tocar. Y un misterio, va a revelarle un misterio, cómo vivir más cuando te metes en el propósito de Dios. Porque cuando estás en el propósito de Dios, como le digo, el propósito de Dios está más grande que la vida.
hasta que Dios no cumpla el propósito con el que Él te hizo, no te vas a morir. Te puedes montar en un avión, te puedes montar en un barco, te puedes montar en donde sea. Se puede menear el barco, se puede caer el avión, pero tú no te vas a morir. Porque el propósito de Dios protege tu vida. Aún la muerte está sujeta al llamado de Dios a tu vida. Poderoso. Número 3, número 4. Dios al que llama bendice. El llamado de Dios contiene en sí la bendición. La llamada y la bendición es lo mismo. Cuando Dios te llama, automáticamente la bendición de Dios llega a tu vida. Dios llamó a Abraham, un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Abraham no era nada diferente a ti y a mí. Pero Abraham atendió el llamado de Dios. Lo atendió rápido. No se puso a estar analizando. Lo atendió rápido. Dios lo llamó. Y Abraham se tomó el llamado de Dios tan en serio. Pero tan en serio. Y Dios le agradó la respuesta de Abraham. Dios le dijo, sal de tu casa, de tu parentela. Y Abraham salió. Y desde ese momento la bendición de Dios vino sobre la vida de Abraham. Dios le dijo, ay, si tú escuchas mi llamado, tú no sabes lo que yo tengo para ti. Eso mismo te está diciendo, y si tú escucharas mi llamado, si tú escuchas mi llamado, tú no sabes lo que yo tengo para ti. Tú no sabes, tú nada más puedes ver un fragmento de lo que yo tengo para ti, pero tú no sabes. La Biblia lo dice, que Él da más abundantemente de lo que nosotros podemos creer o entender. Esa es la naturaleza de Dios con nosotros. Pablo decía, cosas que ojo no vio y ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que atienden su llamado. A ver cómo te lo explico, cómo te lo digo. Y Abraham estaba conectado en gran manera con la llamada de Dios a su vida. Él no lo entendía todo, lo único que entendía era que Dios lo estaba llamando y él iba caminando. Y cuando llegó el momento, Dios le dijo, súbete al monte y todo territorio que tú miras, vas a ver, todo territorio que tú logres ver va a ser tuyo. Y Abraham se subió a un monte. Si hubiera habido un helicóptero, la tierra hubiera sido más grande todavía. De todo lo que Abraham vio, Dios se lo dio. Amén. Abraham se conectó tanto con Dios, atendió tanto la llamada de Dios, que Abraham se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec, y Abraham le entrega los diezmos al rey de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, porque Abraham no tenía reparo en honrar a Dios. No le importaba. Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tómalo. Y dentro de Abraham, Dios puso una nación. Dios bendijo a Abraham como no ha bendecido a nadie. Hizo un pacto con él. Y le dijo, mira, en este pacto no solamente te voy a bendecir a ti, sino voy a bendecir a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, voy a maldecir. Dios, al que llama, le bendice exageradamente. Por eso yo quiero que tú concientices hoy que Dios te mandó a llamar. Hay una demanda de la verdad de Dios en la tierra, en serio.
Dios te mandó a llamar para estos tiempos. Tú no estás escuchando esto por casualidad. Tú estás escuchando esto por lo que yo estoy hablando. Y cuando yo estoy hablando, está fluyendo la llamada de Dios a tu vida. Dios te trajo de cualquier lugar de donde vienes. Dios te trajo. Y la llamada de Dios está sonando hoy sobre ti. ¿Qué estamos haciendo ante la llamada de Dios? ¿Estamos atendiendo la llamada? ¿O la estamos poniendo en espera? Porque hay personas que están poniendo la llamada de Dios en espera hace años. Señor, ahora no, después. Hace tiempo que están poniendo la llamada de Dios en espera y Dios esperando que se termine tu espera. Sabes que lo tienes que hacer. Porque Dios te está llamando, Dios te incomoda, pero tú no atiendes la llamada. Y eso es un proceso donde Dios te llama, tú no atiendes, Dios te llama, tú no atiendes, tu corazón se endurece y ya no escuchas. Se acabó la llamada. Ahora estás expuesto al peligro. Ahora estás expuesto a perder tu propósito. Ahora estás expuesto a morirte en Egipto. Mateo 9, 35, 38. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, a su mies. Porque la llamada de Dios viene desde la compasión. Hay muchas personas desamparadas y dispersas. Hoy es lo mismo, la misma historia. La historia se repite. Personas que no tienen identidad, que tienen los corazones rotos. Mucha gente con corazones rotos. Muchas personas que actúan como actúan porque el corazón está roto. Personas que actúan desde el odio, desde el rencor. Porque cuando tú miras el fondo, es un corazón roto que se rompió por algo. Y somos tú y yo los que tenemos la capacidad de sanar esos corazones. Para eso es el llamado. Dios te dice, ve y rescátalas. Yo quiero rescatarla, pero tú eres mis manos, eres mis pies, eres mi voz. Ve y rescátalas. Venda corazones, junta las piezas. Arregla lo que se rompió, porque te he dado autoridad para que arregles lo que se ha roto. Ve y levanta al que se cayó. Hay un reino de amor disponible, de nuevos comienzos. Pero el amor de Dios está llamando obreros. El amor de Dios hoy está llamando a gente, necesita gente. Es como cuando una compañía hay mucho trabajo, necesita gente. Necesita gente para mover, para que las cosas se muevan, necesita gente. Dios está necesitando obreros. Y cuando los obreros comiencen a trabajar, la voz del mal va a comenzar a callarse. Somos el 911 de Dios. El 911. Hay una emergencia. Hay una llamada entrante. Pero ya tú estás conectado con Dios. Ya tú tienes la llamada. Y tú necesitas atender la emergencia. Porque hemos sido capacitados para atender toda clase de emergencias.
Nuestra misión es rescatar en cualquier circunstancia. Es tiempo de que maduremos a la idea de que no estamos aquí jugando, que no estamos aquí porque venimos a pasar un ratito, ¿verdad? Estamos aquí porque somos el comando de Dios sobre la tierra. Estamos aquí para transformar las cosas. Estamos aquí para ser sanadores. Estamos aquí para ser impartidores, para cubrir necesidades. Para eso te llamó el Señor. Necesitamos transitar de ser espectadores, de ser simpatizantes, de ser creyentes, a ser un discípulo del Maestro. Amén. Dios cuenta contigo. No cuelgues la llamada. Atiende la llamada. Así, ponte de pie.